capítulo 6, versículo 37. Hoy día vamos a terminar el capítulo 6. Hemos estado ya varias semanas en el capítulo 6, así que hoy día lo vamos a concluir, a terminar, ¿ya? Vamos a leer un par de versículos y luego vamos a orar para luego estudiar, ¿ya? Versículo 37 del capítulo 6. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Y es un tiempo hermoso en tu palabra, es un tiempo en que queremos oírte, queremos escucharte, Señor. Y oramos que nuestro corazón, nuestra mente esta mañana, podamos quitar de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier cosa que pueda interrumpir nuestro tiempo contigo, cualquier cosa que pueda ser una carga para nosotros, una preocupación para nosotros, y podamos oír tu voz, Señor. Estamos atentos, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo pueda poner estas palabras en nuestros corazones, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas semanas hemos estado viendo enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Si ustedes recuerdan bien, estuvimos viendo el tema de que Jesús, comenzamos el capítulo 6 con Jesús escogiendo a sus discípulos. Él pasó toda la noche orando y Él escogió a sus discípulos, ¿verdad? Y allí nosotros vimos que Él descendió, Él compartió con la gente, y luego de compartir con la gente, Él también allí se enfocó en sus discípulos y ha estado enseñando cosas específicamente a sus discípulos. Todas estas enseñanzas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Desde el versículo 20 en adelante y ahora hasta el versículo 49 de este capítulo, son enseñanzas para los discípulos. Nunca nos olvidemos de eso. Eso nosotros debemos tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque allí vemos nosotros que en el verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. Y entonces nosotros vemos que estas enseñanzas que Jesús nos está dando es para nosotros. Si tú te consideras un discípulo de Jesús, si yo me considero un discípulo de Jesús, estas enseñanzas son para ti, son para mí. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que el Señor Jesucristo nos ha estado enseñando. Compartió Jesús las bienaventuranzas, también algunos ayes por ahí. Vimos también la semana pasada el tema de cómo es un ciudadano del reino de los cielos. Un ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Tiene ciertas características que no son alcanzables por nosotros, sino que esas características vienen como consecuencia de estar apegado a Jesús. Ya el ser un ciudadano del cielo no es algo que nosotros hayamos alcanzado como compartimos en el bautismo, ¿verdad? ¿Se acuerda que ahí vimos la historia de Jesús y Nicodemo? Nosotros no nacimos por nosotros mismos, ni nos agregamos al reino de los cielos por nosotros mismos, o porque somos simpáticos, o porque tenemos ciertas características, o porque nos ganamos el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar donde solo Jesús te puede llevar. El reino de los cielos es solo un lugar donde Jesús puede hacerte entrar. Si tú pones tu fe en Jesucristo para tu salvación, para el perdón de tus pecados, ¿ya? Entonces, vimos que estas características se empiezan y se van a empezar a manifestar en un ciudadano del reino de los cielos cuando nosotros dejemos que Jesús gobierne nuestra vida. El amor a los enemigos, el tema de bendecir, el tema de orar por los que nos calumnian, el tema de simplemente dar, porque nosotros, de gracia, lo que nosotros hemos recibido de gracia. Ser misericordioso porque simplemente nosotros hemos sido recibidos a misericordia. No teníamos nosotros ninguna posibilidad de estar en el reino de los cielos. Ninguna. Es como que nosotros hoy día probablemente no tengamos ninguna posibilidad siquiera de entrar a uno de los grandes palacios del mundo y estar allí comiendo con un rey. Probablemente nunca tengamos esa posibilidad. Estar sentado ante el Rey de Reyes, comiendo con Él, compartiendo con Él, es una posibilidad que estaba completamente alejada.
pero que en Jesús pudimos nosotros estar. Y pudimos nosotros hoy ser parte del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado porque Jesús está en nuestro corazón. Aunque el reino de los cielos no está vigente, no está visible aquí entre nosotros. Eso es lo que los judíos y los fariseos y los religiosos nunca entendieron. Que el reino de Jesús no era de este mundo, pero que el reino físico de Jesús va a ser una realidad, pero no todavía. Y cuando venga ese reino de Jesús, cuando Jesús regrese a este mundo por segunda vez con nosotros sus santos, luego de habernos llevado en este arrebatamiento, en el rapto, habernos llevado a nosotros y haber comido con Él las bodas del Cordero y todo, haber disfrutado con Él, Él va a venir con nosotros, su iglesia, a reinar en este mundo. Es lo que se conoce como el reino milenial, el reino de Jesús, y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo es un reino de verdad. Un reino sin injusticia, donde se juzga en verdad. Hoy día no vemos justicia por ninguna parte. Y Jesús va a reinar, y entonces ese va a ser el gobierno perfecto. Y tú piensas, bueno, ese reino perfecto la gente va a querer quedarse eternamente por él. Desgraciadamente, la gente va a ser engañada igual y se va a ir. Mucha gente. Pero nosotros somos privilegiados por ser parte del reino de Dios. Y por tener al Espíritu Santo en nuestro corazón y hacer que Él nos transforme, que Él nos vaya cambiando a nosotros y transformando día tras día, haciéndonos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en esta misma idea continúan acá enseñándonos Jesús a nosotros los discípulos, y hoy es el turno acerca de algunos temas que son bien interesantes. En el versículo 37 nosotros vimos que leímos: no juzguéis y no seréis juzgados. Aquí hay varios principios que Jesús va a compartir con nosotros. De hecho, hay 4 cosas que aparecen en el versículo 37 y 38, que son como, en cierta manera, lo que nos está enseñando Jesús es que lo que yo doy, finalmente voy a recibir. Ese es el principio. Lo que yo siembro, finalmente voy a cosechar, dice Gálatas. Si yo siembro para mi espíritu, voy a cosechar para el espíritu. Si siembro para la carne, ¿qué voy a cosechar? Pecado. Pecado. Y acá Jesús nos va a enseñar eso. Si yo no quiero ser juzgado, si yo no quiero ser condenado, si yo quiero ser perdonado, si yo quiero recibir bendiciones rebosantes, dice Jesús, nos enseña, entonces tú, y nos devuelve la pelota a nosotros. Nosotros somos los responsables de no juzgar, de no condenar, de perdonar y de dar. Jesús siempre nos pasa la pelota a nosotros. Son ustedes los que tienen que hacer esto. No esperen que los bendigan a ustedes, no esperen que los perdonen a ustedes, no esperen, eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. No esperen que los amen a ustedes háganlo. Eso es el principio del reino de los cielos. Así es como nosotros debemos vivir. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Vivimos esperando de la gente algo, que nos dé algo, siempre. Pero Jesús nos está enfocando, hey, tú bendice, tú da, tú haz esto, tú hazlo. Si quiero que la gente, quiero tener gracia de parte de la gente, ¿qué tengo que dar? Gracia a la gente. Gracias a la gente. Y es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Y quiero que nos concentremos un poquito porque nos habla aquí del tema de juzgar y condenar, que son temas bien interesantes. No juzguéis, dice, y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y es un tema importante porque es un tema que siempre trae problemas, el tema de juzgar a otras personas o condenar a otras personas. Fíjense ustedes que Jesús, y viendo el contexto, y siempre es importante leer todo, ¿cierto? Nosotros siempre acá enseñamos eso. Si tú estudias la Biblia en casa, lee toda la Biblia, lee libro por libro, capítulo por capítulo, porque aisladamente vas a cometer errores. Vas a cometer errores en interpretar lo que Dios te quiere hablar. Es súper importante el contexto. Jesús no está enseñando aquí que no podamos juzgar. No ese es el contexto. Porque muchas veces nosotros, normalmente nos molesta que alguien nos diga cosas, ¿cierto? Y normalmente decimos, no me puedes juzgar a mí. Mira lo que dice Jesús aquí, mira lo que dice la palabra, no juzgar. Así que tú no me puedes juzgar. Ahora,
¿está Jesús diciendo que no podemos juzgar? ¿Está Jesús prohibiendo juzgar? No está diciendo eso. Y vamos a ir desarrollando y ver por qué no está diciendo eso. ¿Bien? Ahora, generalmente sacamos ese argumento de que somos juzgados cuando estamos en alguna situación que Dios tiene que tratar. ¿O no? No nos gusta que nos digan las cosas de frente, ¿cierto? No nos gusta que nos digan algunas cosas. No me gusta que me digan mis características negativas, no me gusta. Tratamos de evitar por todos los medios que me digan las cosas que no me gusta de mí y que me las enrostren, ¿no? No nos gusta ser juzgados, evidentemente que no nos gusta. Pero, ¿sabes qué? Nunca olvidemos algo. Si le tememos al juicio del hombre, si nosotros le tememos al juicio de las personas, nunca olvidemos que hay alguien que juzga distinto que las personas y que de ese juicio no me voy a escapar. Nunca olvidemos eso. Nos preocupa mucho que nos juzgue la gente, pero nunca olvides que un día tú y yo vamos a estar parados delante de alguien que sí juzga en verdad y en justicia, como es Jesús. O sea, Jesús va a ver tu corazón, tus motivaciones, por qué hiciste las cosas. Él conoce tu corazón. Así que el juicio que pueda darte una persona, que no te moleste tanto, porque la persona te está viendo por fuera. Que mejor prepárate para el juicio ante Jesús, porque Él te va a ver por dentro. ¿Entienden? Nos molesta que alguien nos juzgue, no me gusta. Que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer. Pero ¿sabes qué? Somos parte de un cuerpo. Y ser parte de un cuerpo significa aceptar que a veces mi hermano, que es mi amigo y que es mi hermano, pueda venir con la palabra del Señor a corregir mi vida. Y en humildad. Y con amor. Eso no es enjuiciar a alguien. Eso es ayudar a mi hermano. ¿Cierto? A crecer, a madurar, a fortalecerse. Lo que Jesús está diciéndonos aquí entonces es que no es que no podamos juzgar ciertas cosas nosotros como cristianos. Ahora, nunca olvidemos, Dios va a juzgar nuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17, Pedro dice que es tiempo de que el juicio de Dios comience ¿por dónde? ¿Por dónde dice ese pasaje? ¿Va a comenzar el juicio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quiénes son la casa de Dios? Nosotros. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro. Pedro está súper consciente de que él también va a ser un día juzgado como tal, como hijo de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, las personas que no obedecieron al Evangelio de Cristo, ellos van a tener otro tipo de juicio. ¿Dónde van a llegar ellos? Al juicio ante el trono blanco, que es un juicio que ya no hay escape. No hay escape. Donde no le va a preguntar a la persona, Dios, oye, ¿por qué mentiste? ¿Por qué robaste? ¿Por qué? No, simplemente va a ser, ¿por qué no creíste en Jesús? Solo eso. ¿Por qué las personas van al infierno? Solo por un detalle. Porque no creen en Jesús. Solo por eso. Pero en este otro juicio, ante Jesús estaremos todos, como dice 2 Corintios 5:10, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Para dar cuenta ¿de quién? ¿Del otro? ¿De lo que hace el otro? ¿De lo que hizo mi iglesia? ¿De lo que hizo mi pastor? ¿Lo que hizo alguien? No. Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno, de manera individual, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Todo eso va a ser expuesto ante nuestro Señor. Va a ser expuesta nuestra vida, nuestras motivaciones. ¿Por qué íbamos a la iglesia? ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué enseñaba la Escritura? ¿Por qué? ¿Y por qué no hice lo que tenía que hacer? ¿Por qué nunca serví al Señor? ¿Por qué me quedé sentado toda mi vida? También, lo que hice y lo que no hice. ¿Qué hiciste con los dones que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con...? ¿Me entiendes? Todo eso va a estar aquí. Y va a ser probada por fuego también, dice la Escritura. Así que si nos preocupa mucho el juicio de nuestros hermanos, hay un juicio mayor que ese, que nosotros vamos a tener que enfrentar como cristianos, como discípulos de Jesús, que no es para condenación. Obviamente ese juicio no nos vamos a condenar nosotros, no es que nos vamos a ir al infierno, no. Pero la Escritura dice que vamos a ser salvos así como raspados. ¿No? Entonces, lo que la palabra del Señor, lo que Jesús nos está enseñando, así centrándonos en nuestro pasaje de hoy, es que no podamos juzgar. Dios nos permite juzgar algunas cosas. Mira, vamos ahí, ahora sí, busquen en tu Biblia, anda tu Biblia, a 1 Corintios. Está Lucas, está Juan, está Hechos, luego está Romanos y luego está 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquí hay un ejemplo de que los cristianos sí podemos juzgar ciertas cosas. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de qué? ¿Juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de qué? ¿De juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? ¿Qué nos está dando el apóstol Pablo aquí? Nos está diciendo, nos está dando la potestad de juzgar. Y en esta iglesia, que es una iglesia re carnal, la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía muchos dones y todo, pero era muy, muy, muy carnal. Habían divisiones, peleas, pleitos por millones. Acá Pablo les dice, ¿cómo es que ustedes van a arreglar sus problemas a la justicia legal? ¿Que acaso no tienen hermanos que no puedan hacer eso? ¿Que acaso no tienen hermanos que puedan juzgarles entre ustedes y puedan arreglar el problema? Entonces Pablo les dice, juzguen esas cosas ustedes. Somos cristianos, somos maduros, juzguen esas cosas. En el mismo 1 Corintios, no le dije yo, sí, esto es 1 Corintios, capítulo 5, una hojita, un capítulo más atrás. En el versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un pecado de incesto dentro de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, dice. ¿No deberías más bien haberos qué? ¿Qué debería haber hecho esta iglesia? Lamentado para que fuese ¿qué? Quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día
del Señor Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó. ¿Cierto? ¿Es pecado juzgar? No. ¿Te fijas? No puede Jesús estar contradiciéndose a las enseñanzas de la Escritura. Lo que Jesús nos está enseñando acá en Lucas no es que no podamos juzgar, sino que la manera en la que lo hacemos. La manera en la que hacemos el juicio. En que muchas veces nuestro problema es que nuestro juicio hacia las personas no es justo, porque está teñido por nuestra propia persona. No está bajo la mirada y los ojos de Jesús. Está teñido por nosotros. El problema que Jesús nos está tratando de enseñar es que cuando se trata de medir la vida de otro hermano, usamos una regla de este porte. Pero cuando medimos nuestra vida, usamos una wincha que llega hasta allá arriba, para que la medida no es igual. La medida que nosotros usamos para juzgar a otro no es la misma que usamos para juzgarnos a nosotros mismos. Ese es el problema que Jesús nos está hablando acá. ¿Entiendes? No que el problema sea juzgar. El problema es que lo hacemos, pero no hacemos lo mismo con nosotros. Y por lo general vemos el pecado o un error o algo en otra persona de este porte gigante, y cuando nos tenemos que a nosotros medir, no lo vemos tan gigante, parece, ¿no? Como que lo cubrimos, lo tapamos y nos vemos más chicos nosotros. Lo amplificamos en otro y lo minimizamos en el de nosotros, en nuestra vida. Ese es el problema. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y a prestar ojo con eso, ¿no? Ese es el problema. Jesús en Juan 8:15 dijo clarito: vosotros juzgáis según la carne. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que juzgamos de acuerdo a nuestro propio pensamiento, no sé, a nuestra propia idea. Y somos drásticos con el hermano, pero no somos drásticos con nosotros. ¿Me entienden? Y nunca olvidemos algo, que cuando nosotros estamos apuntando con el dedo de un hermano, hay 3 más apuntándome hacia mí. Y lo que Jesús nos está enseñando aquí es eso, que mi juicio muchas veces es injusto, porque mido a los demás con una regla diferente a la que yo me mido. No, yo no soy tan malo como la otra persona. No, esta otra persona es peor que yo. Esos son los juicios que nosotros emitimos, porque el estándar que usamos para medir a las otras personas es muy diferente al estándar que usamos para medirnos a nosotros mismos. Jesús en Juan 7:24 nos dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgamos según las apariencias. Ese es un problema que tenemos nosotros. De acuerdo a cómo lo vemos externamente. ¿Ves aquí ahí está el problema? De acuerdo a lo que vemos externamente. Y lo enjuiciamos y lo juzgamos según las apariencias. Entonces, el punto importante acá es que cuando nosotros nos queremos medir a nosotros mismos, utilizamos una regla más chica o más larga, más laxa, modificamos el juicio. Pero cuando medimos a otros, somos más drásticos, mucho más drásticos. El mismo pecado en otra persona lo vemos más grande que en nosotros mismos. Eso es injusto. Eso es injusto. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Eso es injusto. Súper injusto, ¿no? Mira, y para entender un poquito más este punto, Jesús usa una pequeña parábola para explicar este punto en el versículo 39 de Lucas 7. Dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú
la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús, para ser un poquito más claro, cuenta una parábola, una anécdota, algo muy interesante porque habla de una persona que está tratando de sacar la basura. ¿Has tratado? Primero, ¿se te ha metido alguna vez una basura en el ojo? Es muy molesto, ¿no? Pero supongamos que alguien de tu familia o alguien que está a tu lado está tratando de sacarse una cosa del ojo y no puede. Cuando tú tienes algo en el ojo que es peor que lo que tiene la persona de al lado, no es lo lógico. ¿Cómo puedo ayudar mejor a la persona que tiene esa basurita al lado? ¿Cómo lo puedo ayudar mejor? Teniendo mis dos ojos buenos, porque si no, no lo voy a poder ayudar mucho, ¿cierto? La mejor forma de ayudar a una persona que tiene una basura en el ojo es yo no teniendo basura en el ojo. Porque si yo tengo una basura que es más grande que la persona que está al lado, voy a estar tratando de mirar el ojo de la persona y me va a estar lagrimeando el mío. Y va a ser muy difícil que yo pueda servir y ser útil en sacarle el ojo a la basura a la persona que tengo al lado si yo tengo algo más grande en el ojo que no he podido sacarme. ¿Se fija hacia dónde va el tema? Quieres ayudar a tu hermano, pero no puedes ayudarlo porque tienes una viga. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Qué Jesús nos está tratando de enseñar? Es que el problema no está en juzgar o enseñar a otros. El problema está en que no me enseño a mí mismo. Ese es el problema, hermanos. Ahí está el problema. El meollo del asunto, el centro del problema nuestro. Es que tomamos la Biblia y vamos al hermano y le queremos enseñar a otro, pero no tomamos la Biblia para enseñarme a mí mismo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Sabes? Es muy importante que sepamos, hermanos, que la prioridad en nuestra vida no es enseñar a otros. La prioridad en mi vida no es enseñar a otros. La prioridad en mi vida es aprender de Jesús y su palabra. Porque en la medida que tú aprendas de Jesús y su palabra, vas a poder luego enseñar a otros. Y a lo mejor tú dices, pero es que yo no quiero enseñarle a nadie porque yo no he sido llamado al pastorado, ni soy maestro de la Biblia, ni nada. ¿Y tu hijo? ¿Y tu esposa? ¿O tu esposo? ¿Y tu familia? ¿No les vas a enseñar? ¿No tenemos esa responsabilidad como papás de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor o no? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer para enseñarle primero? ¿Sabes qué? Somos injustos con nuestros hijos muchas veces. Somos injustos porque los retamos y les decimos, mira lo que estás haciendo. ¿Y tú? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Mira cómo se ve cascarrabia este. Seguramente me vio a mí, po. Somos sinceros, ¿no? ¿Te das cuenta de la importancia, hermano, que tú te disciplines primero? Que tú primero tomes la Escritura y que dejes que el Señor te hable y te vaya transformando. Porque si no, vas a estarle pasando a tu hijo solamente conocimiento intelectual, pero no va a haber esa transformación real en tu vida. Entonces, ¿qué va a ver él? Él te va a imitar a ti, si no te va él no va a decir lo que tú le estás diciendo. Él te va a imitar tu forma de vida. Tus hijos o hijas. ¿Te das cuenta? Más que enseñar, tu prioridad es aprender. ¿De quién? De Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Quién soy? Manso y humilde de corazón. Aprendan. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Síganme. Pero nosotros somos como el buey porfiado. Porque el yugo, ¿cierto? Todos conocemos acá al sur el yugo, que tienen los dos bueyes ahí, ¿cierto?
¿Cuándo avanza el yugo? ¿Cuándo se hace fácil la carga? Cuando los dos bueyes van en la misma dirección. ¿Cierto? Arrastra la carga rápida. Pero ¿cuál es el problema cuando un buey quiere ir para un lado y el otro buey quiere ir para el otro lado? Es una carga. ¿Por qué la vida cristiana y mi caminar con Cristo a veces se hace pesada? Si Jesús dijo que su carga era ligera. Porque yo soy el buey burro que va para el lado de otro lado. Que insiste en llevar ese yugo para el lado mío. Y no dejo que Jesús me lleve para su lado. ¿Me entiende? El yugo es fácil de Jesús cuando yo permito que Jesús sea es el ejemplo, el buey que lleve la carreta, que lleve el yugo, y yo simplemente lo sigo. Ahí el yugo es fácil. Y su carga es ligera. Pero si yo me independizo y no quiero tenerlo como yugo y trato de girar para el otro lado, va a ser súper pesado. Se te va a hacer pesada la vida cristiana, hermano. Entonces, debemos enfocarnos en aprender de Jesús, en aprender de Él, en aprender de su palabra y en seguirle, en seguir sus enseñanzas. Jesús quiere hacer de mí alguien parecido a Él. Quiere trabajar en mí. Antes de tratar de enseñar a otro, Jesús te quiere enseñar a ti. Enfócate en eso. Dios quiere tratar tus pecados, tus propios pecados. A veces tomamos tiempo en tratar de los pecados de los otros, pero tus propios pecados, ¿cómo están? Enfócate en eso. Dios quiere tratar mi impaciencia, mi incredulidad, me quiere tratar a mí de manera personal. Los hermanos del discipulado saben de lo que estamos hablando, de lo que significa, ¿cierto? Que hasta el cansancio se hemos repetido, oye, esto es algo individual y cuando tú leas la Escritura, compártenos lo que Dios te habló a ti de manera personal. Y ese es el énfasis en el discipulado. De manera personal, a ti, a ti, a ti. Es súper importante. La parábola nos habla de guías, de ciegos guiando a otros ciegos. ¿Podrá guiar? Si ese es el problema, ¿me entiende? El problema es que a veces somos ciegos pues, y no podemos guiarnos más. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos en algunas cosas todavía. Y cuando tú sean abiertos tus ojos, vas a estar apto para llevar a otro. Vas a estar apto para eso. Podrás enseñar a otros, podrás llevar a otros a Jesús cuando tú vayas y sigas a Jesús. Tú no puedes llevar a tus hijos y a tu familia más cerca de Jesús de lo que tú estás. ¿Sí o no? Ese es el tema. Queremos que Dios use a nuestros hijos grandemente, pero ¿dónde estás tú en relación a Jesús? Primero en tu propia vida y luego en la vida de los demás. Entonces, aprender primero. Ese es el tema, aprender primero. Ahora, ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? A veces pensamos que es un ejercicio intelectual. Yo me aprendí un versículo hoy día, ¿cierto? Pensamos que eso es aprender. Cuando vas a la universidad y te hacen leer libros, y te los aprendes de memoria, dices, yo aprendí. No aprendiste. Sales de la universidad, un ingeniero, te meten a las máquinas y quedas mirando. Los libros no me decían nada de esto. O me lo decían, pero no sé aplicarlo. Y no es hasta cuando tú metes no sé si les pasó eso, a mí me pasó eso. No sé, hasta cuando tú metes las manos, es que cuando empiezas realmente a aprender de verdad. O cuando fuimos papás,
todos leyendo, ¿cómo ser un buen padre? Ta, 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 ta. O las mamás, lo que pasa en el embarazo, pero por más conocimiento que hayan tenido, llega el momento del parto y es una experiencia única y personal. ¿Sí o no? O sea, aprender no es tomar el libro, no es tomar la Biblia y leerla simplemente. Aprender es un proceso que implica que el Señor te va a probar. Que día tras día las cosas de esta vida van a ir probando tu fe. Y el Señor te va a ir mostrando que tienes que confiar en su palabra, en su palabra. Frente a situaciones difíciles, por ejemplo. Hasta que tú aprendas a depender del Señor. Esa es la práctica que el cristiano se hace, que el discípulo se hace. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo se hicieron los discípulos? ¿De un día para otro? Fueron 3 años pasando todos los días con su maestro, con Jesús. Todos los días. Y fallando innumerables oportunidades. ¿Se fija? Es un proceso. Aprender no es un ejercicio intelectual, sino que implica algo más allá. Entonces, qué importante es no tratar de hacer algo que no somos aún. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Jesús entonces nos dice que prioricemos a través de esta parábola la viga que hay en nuestro ojo. Ahí tenemos que enfocarnos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde tienes que enfocarte? ¿Dónde tengo que enfocarme? ¿En la basura de mi hermano o en mi viga? ¿Dónde debo poner el foco? En mi vida. En mi corazón. ¿Y qué pasa a veces? Venimos a la iglesia y dije, este palo es para la persona del lado. No, este mensaje es para mi hermano de allá que no vino hoy día. No, tú viniste y el mensaje es para ti. Desenfócate del hermano del lado y enfócate en tu vida. Eso es lo que Jesús nos está enseñando acá. ¿Y sabes qué? El Señor es fuerte con lo que dice acá porque en el versículo 42, ¿sabes cómo llama? Y esto se lo está diciendo a quién. ¿Se acuerdan a quién le está diciendo esto? A los discípulos. Hipócrita. ¿A los discípulos le dijo así? No lo está diciendo a la gente de afuera. Le está diciendo a los discípulos. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cómo llama Jesús a este tipo de personas? Hipócrita. La palabra hipócrita es del griego hupocrites, que se refiere a un actor. Antiguamente los actores griegos y romanos hablaban detrás de grandes máscaras. ¿Ya? Esa máscara es hipócrita. Porque te está escondiendo tú detrás de algo que no eres. De ahí viene la raíz de la palabra hipócrita. ¿Ya? Así es que a veces nosotros queremos darnos aires de espiritualidad profunda y nos vamos en la volada de temas teológicos profundos. Yo siempre digo, si tu teología no ha transformado tu vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Las personas que vienen y me dicen, ¿ustedes creen que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Para qué quieres saber? ¿Lo quieres saber para ser más como Jesús? ¿O lo quieres saber para correr el límite? ¿Se fija? Nos damos de espirituales cuando no lo somos. Cuando tenga la vista suficiente,
y haya tratado mi viga. ¿Y cómo se trata mi viga? ¿Quién me la puede sacar? El Señor, Jesús. Él quiere tratar con tu pecado. Él quiere tratar con esa viga que tú tienes en el ojo porque Él te ama. Y Él quiere sacarte esa viga. Él te la puede sacar. Y te puede restaurar completamente. Para que tú, una vez que hayas tratado ese pecado y esa viga en tu ojo, puedas ir donde un hermano en amor, como tú recibiste el amor y la misericordia de Dios para tratar esa viga, tú la puedas tratar con la misma misericordia y amor a tu hermano que tiene una basurita. Pero primero tienes que tratarla contigo. ¿Has tratado tus vigas con el Señor? ¿Qué viga tienes esta mañana? ¿Qué vigas hay en tu corazón? Pues hablamos de una viga en el ojo, pero digamos, es algo que tenemos en el corazón. ¿Qué vigas tienes todavía? Del viejo hombre que están ahí. Tal vez hay cosas ahí todavía que no has tratado, que no has permitido, no le has abierto la puertecita para que el Señor entre y te limpie esas cositas. Residuos que van quedando ahí y que yo no quiero barrerlos totalmente y los tengo en la cajita ahí, a ver si en algún momento los puedo volver a tomar. No los quieres hacer morir. Anda al Señor y deja que Él trate con esa viga en tu ojo. Cuando tenga la vista suficiente para poder ver claramente, voy a poder ir a un hermano y ayudarlo. No antes. Porque hay una viga que todavía tal vez te molesta. ¿Te molesta? Solo cuando tenga la vista suficiente podré llegar a conducir a otros. Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí llegamos al centro del problema. Aquí Jesús nos lleva como al centro del asunto. ¿Y dónde está el problema? En el corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Nuestro problema mayor es nuestro corazón. Y es el que Jesús quiere tratar y quiere cambiar en tu vida y en mi vida. Ahí están las vigas. Ahí están las vigas que tengo que sacar. En mi corazón están las vigas que tengo que sacar. Sin Jesús, nuestra vida va a seguir siendo exactamente la misma. Podré tener una religión enmascara mi sucio y perdido corazón. No es más que una máscara. El venir a la iglesia puede ser solo una máscara y un vil arreglito por fuera. ¿Ha visto una pared podrida? Decir, una buena pintura nomás y pasa, ¿no? Pero Dios lo que hace es sacar las tablas podridas, sacar todos los fundamentos y hacer una nueva construcción. Dios quiere tratar mi vida. Ahora, lo que nos está diciendo acá Jesús, que vamos a dar frutos buenos o frutos malos, según dónde esté mi corazón. Y acá nos dice Jesús que una vida sin Jesús es estéril. Es estéril, no da fruto. Por más que intente hacerle empeño. Voy a hacerle empeño, no, ahora sí me pongo las pilas, Señor, ahora sí voy y No. Una vida sin Jesús es una vida estéril. Pero una vida con Jesús da fruto.
Entonces, antes de centrarme en otros, ¿debo centrarme en mí? Primero. Antes de centrarme en otros, tengo que centrarme en mí primero. Mi pregunta es, ¿estoy dando fruto? La pregunta que tengo que hacerme no es ¿por qué el otro no da fruto? ¿Cierto? ¿Por qué mi hermano no dará fruto? No, la pregunta es, ¿estoy dando yo fruto? Y si estoy dando fruto, ¿qué tipo de fruto es? Porque hay algo que es importante. De los espinos y de las zarzas no se cosechan frutos buenos. Para que sea yo una fruta buena, tengo que estar apegado a un buen árbol. Y Jesús dijo en Juan 15:5 que Él era la vid, que nosotros éramos los pámpanos, y que el que permanecía en Él iba a llevar fruto. La única forma de llevar fruto en tu vida es permanecer en Jesús, pegado a Él. ¿Y qué significa permanecer pegado en Él? Pegado a su amor. La única relación que va a dar fruto es una relación de amor con Jesús, no una relación legal con Dios, así como de hacer obras. No, no, no. La relación de amor con Jesús es la que va a traer fruto a su tiempo. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Sin Jesús no hay manera de dar fruto. No hay manera. No puedes. No puedes dar fruto. Necesitas a Jesús. Si tu corazón es un espino, si tu corazón es una zarza, no puede dar fruto. La zarza y el espino hablan de una vida sin Jesús. ¿Se acuerdan cuando en la parábola del sembrador decía que se sembró la semilla y que hubo una tierra en que los espinos, ¿qué hicieron con ella? La ahogaron. Los espinos no permiten que tú des fruto. Versos 46 al 49 es la conclusión de todo lo que Jesús nos estaba enseñando estos domingos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, todas las cosas tan hermosas que Jesús nos ha enseñado este capítulo, todo eso partiendo de las bienaventuranzas, el amor por los enemigos, el perdón y todas estas cosas del juzgar y todo lo demás, ahora Jesús nos está diciendo, practíquela. Porque todo, oh, qué bonita enseñanza, ¿sí? Pero ahora Jesús nos está diciendo, ya, pues, practíquenla. Jesús nos está diciendo, ¿por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen Señor? ¿Qué es un Señor? Es un título. Señor es un título. Es un título de autoridad, es un título de superioridad, es un título que es de alguien que está sobre. Y Jesús nos dice, ¿por qué le llamamos Señor? Si finalmente tenemos que hacer lo que Él nos dice. Si no hacen lo que me dicen, lo que yo les digo que hagan, ¿por qué me llaman Señor? O sea, puedo llamar al Señor Jesucristo, pero continúo viviendo mis propios deleites y haciendo mi propia voluntad. Entonces, ¿quién es mi Señor? Este es un tema que si le he dado el control de mi vida a Jesús, si he sometido todas mis cosas a Jesús, dejar que Él completamente toque cada área de mi vida. De eso se trata. Ahora, vemos que Jesús hace una distinción entre dos tipos de personas. Dice, primero, el que viene a Él, el que le oye y practica. Esa es la primera persona. Y la segunda es el que viene, el que oye, pero no practica. Fíjense ustedes que los dos escucharon, oyeron la palabra del Señor.
oyeron la enseñanza de Jesús, pero solamente uno va a soportar los embates de los ríos y esta vida. La diferencia lo marca lo práctico. La diferencia no marca lo que escucho, porque puedo escuchar las mejores enseñanzas de la Escritura, puedo escuchar los mejores mensajes, podemos escuchar al mejor maestro. Jesús era el mejor maestro y los discípulos lo escucharon a él. Judas escuchó al mejor maestro y mira dónde terminó. ¿Sí o no? ¿Judas escuchó o no escuchó a Cristo? ¿Escuchó o no escuchó sus mensajes? ¿Cuál fue la diferencia? Así que puedes amontonar mensajes en tu disco duro, pero si solo lo estás amontonando y no los estás practicando, ¿de qué te sirven esos mensajes? No se trata de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Si realmente estamos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo? No lo busquen, le voy a dar el pasaje en Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Se acuerdan? Profetizamos en tu nombre. Oh, profetizaron, qué bien. Echamos fuera demonios. Wow, echaron fuera demonios, qué impactante. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, hicieron milagros. Me imagino que van a entrar al cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nunca os conocí. Nunca fueron mis hijos. Nunca. ¿Pero cómo? Sí, pues, nunca. ¿Por qué? Si echaron fuera demonios, si hicieron milagros, si llamaron al Señor, Señor, porque hicieron maldad. Porque no practicaron las enseñanzas de Jesús. Esto no se trata de adoptar un lenguaje para que yo pueda ser considerado un discípulo de Jesús. Esto se trata de seguir las enseñanzas de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús no es el que llama Señor Jesús y hace cosas para Él, sino que el que ha tomado su enseñanza, la escucha y la pone por obra. Lo considera. Las señales dan lo mismo. Dan lo mismo que alguien sane, que alguien eche fuera demonios. Eso no impresiona a Jesús. No lo impresiona. Para nada. Jesús se impresiona con nosotros cuando venimos a Él humildemente y reconocemos que necesitamos de Él. Y que necesitamos de Él para que demos fruto. La próxima semana vamos a ver cosas bien interesantes. Jesús sana al siervo de un centurión que vino a Él y le dijo, mira, tengo un siervo enfermo que yo lo quiero mucho, pero di la palabra solamente y va a ser... Esas cosas impresionaron a Jesús, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque el centurión mostró una fe total y absoluta en la persona de Jesucristo. Eso agrada a Dios. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Ahora, dos tipos de personas, ¿sí o no? Dos tipos de personas. Las dos personas construyeron casas. La misma casa. Las dos casas parecían iguales. ¿Ha ido a las villas, donde están las casitas iguales? Eran iguales por fuera. ¿Tú las ves? Ah, son iguales. Pero ¿dónde estaba la diferencia? En la base, en el fundamento. Porque una estaba en la tierra y otra estaba en piedra, en roca. Aparentemente dos vidas pueden aparecer como tan parecidas. Oh, mira, el hermano viene, se congrega, habla de Dios, esto, lo otro. Pero cuando vienen las pruebas y las cosas de este mundo, que todos tenemos que lidiar, ¿qué va a pasar ahí? La persona que construyó
Es un fundamento sólido. ¿Y cuál es el fundamento sólido? Las palabras y las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son el fundamento donde tu vida tiene que estar edificada. Si tu vida no está edificada sobre las enseñanzas de Jesús, tu vida va a vivir en el suelo. Va a vivir en el suelo. Porque la única manera de que tu vida se sostenga es en las palabras de vida eterna que Jesús tiene para tu vida y para mi vida. Solo esas palabras te van a dar el fundamento a tu vida. Cuando construyes tu vida sobre las enseñanzas de Jesús, esas enseñanzas en la práctica te van a sostener, te van a hacer crecer y permanecer pese a las tempestades de esta vida. Pero Jesús debe ser tu fundamento, hermano. Él debe ser tu fundamento. Hermanos, concluyendo, enfócate en ti. Enfócate en tu vida. Enfócate si tú estás dando fruto o no. Enfócate en tu viga. Deja que el Señor te trate personalmente. Y luego, si el Señor te trata, puedes ayudar a tu hermano. Y finalmente, no es suficiente oír estas enseñanzas de Jesús o tildarlas de bonitas. Qué bonitas enseñanzas, muy bonitas. Sino que es importante tomarlas y ponerlas en el corazón, donde deben estar. Y es importante edificar mi vida en las enseñanzas de Jesús. Solo edificando nuestra vida en las enseñanzas de Jesús, los vientos, los ríos y las tormentas de esta vida no nos van a voltear. Vamos a permanecer firmes y sólidos. Porque una cosa, tormentas y ríos y de anegaciones a tu vida van a venir. Van a venir. Van a venir. Jesús nunca nos dijo que no nos iban a venir problemas. No, venga acá y Jesús no le va a solucionar todos sus problemas económicos, emocionales. No, no, no. Van a venir problemas. Pero la única manera de permanecer firmes ante la adversidad, ante todos estos vientos y tormentas y corrientes de la vida, es si tú pones en tu vida como fundamento las enseñanzas de Cristo. Su palabra, viviendo en tu vida. Anda Jesús, trata tu vida, trata tu viga, trata tus pecados. No te enfoques en los demás, enfócate en tu vida. Es súper fácil. Enfócate en tu corazón y trata lo que tienes que tratar con el Señor. Y sabes, vas a poder tratar a los demás, a tu familia y a tus hermanos. Vamos a orar, ¿ya?